me grabaron, tienen mi pack, mi carrera como influencer. Ignora cuando le preguntan sobre Bri. Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro Notichismes. Vamos a comenzar. Pues ya ven que les estuve hablando de Jimena y los chicos Martínez que se volvieron a juntar. Pues en videos pasados nos mostraban que se veían muy felices juntos, pero hicieron preguntas y respuestas a Jimena y en el video no se le ve muy feliz, por lo que la gente empezó a atacar a los hermanos y tanto fue los comentarios que hicieron a estos chavos que mejor desactivaron los comentarios del video y hasta Jimena tuvo que salir a defenderlos en Twitter, poniendo lo siguiente: dejen de sacar conclusiones, yo soy muy feliz. Y como la gente no dejaba de atacarlos, tuiteó: dejen a mis bebés en paz. Después de esto subieron un nuevo video con el nuevo trend que anda circulando en TikTok, donde eliges el tipo de persona que te gusta, y mucha gente se dio cuenta que los gustos de Emilio no coincidían con Jimena, pero sí los de Iván. Entonces empezaron a decir que el shipeo era al revés, que Jimena debería de estar con Iván y no con Emilio, pues se veía que él se preocupaba más por ella, como en el video que subieron llegando a México, en donde se ve a Iván diciéndole a Jimena que había más gente aparte de Emilio. ¿Ustedes qué opinan, chicos, con todo esto? Déjenme en los comentarios un corazón rojo si piensan que debería de estar con Emilio, o un corazón verde si debería de estar con Iván. Y después de esto, Emilio tuiteó: no somos novios, pero nos queremos mucho, nos extrañamos, es muy importante para mí, es parte de mi vida, y aunque no somos novios, ¿y por qué? Cosas de la vida, solo nosotros nos entendemos. Y Jimena hasta lo retuiteó y después comentó: la única relación amorosa que estaré ahora es la que tengo conmigo. Pues después de esto, al menos ya aclararon las cosas para sus fans, y aunque a muchos les gustaba este chipeo, pues solo quedaron como amigos. Bueno, pues ahora pasaremos a hablar de Domelipa y Rod, pues resulta que realizaron un en vivo en TikTok y estuvieron hablando de muchos temas, entre ellos el por qué habían puesto estos comentarios en Twitter. Pues Rod había puesto lo siguiente: no me quiero rendir, ¿qué te hace falta? ¿Por qué tengo que llorar cada vez que veo ese video? Y entonces Domelipa salió a decir que Rod había visto un video que lo había puesto triste, pero ella le dijo que no se pusiera así, que pues ellos están juntos y se quieren, que no importaba lo que dijera la gente y que siguieran haciendo sus videos, que ella lo quería a él. También estuvieron hablando de que a Rod se le había quebrado el celular en una fiesta y que por eso no estaba subiendo tanto contenido a redes sociales. Y ya que hablamos de ellos, pues vamos a hablar de la Shelly House, en el que Mon subió un video y puso lo siguiente: cosas que no sabes de la Shelly House. Tal vez ya se terminó, o quizás sigamos grabando juntos, o nunca nos llevamos bien, o todo fue por contrato. Después de eso dejó un comentario en el chat que decía: solo es un trend que se trata de poner cosas así. Y Rod contesta: no entendí. Luego ella le contesta: ni yo. Pues ya anteriormente se ha visto que hay problemas entre ellos, pues en una entrevista que le hicieron a Rod y a Dome, se pusieron nerviosas al contestar, y aunque dijeron que se llevaban bien, pero que cada uno tenía sus planes, pues trabajaban con diferentes representantes y que por eso no se habían juntado a grabar. Pero lo más raro aquí es que Rod y Dome se fueron hasta vivir en otra casa diferente a la Shelly House. Pues nada tenía de malo que siguieran viviendo en la misma casa, para seguir grabando en sus tiempos libres, aunque tuvieran diferentes representantes, ¿no creen? Pues eso está muy raro, pero todo saldrá a la luz, así que seguramente después sabremos lo que pasó. Bueno, pues ahora nos pasamos con los chicos de Privé. Pues resulta que se juntaron Maexa, Amaranta, Nicole y Marianne para hacer videos en TikTok, y toda la gente decía que por qué no habían invitado a Darian, que qué hacía ella o que dónde estaba o por qué no la juntaban. Y pues Darian subió unas historias en el que comentaba que se encontraba mal, que se sentía muy enferma y que estuvo todo el día encerrada en su cuarto. Y pues Maexa subió un video en el que un fan comentaba que si era la única que extrañaba que Nicole y Ian estuvieran juntos, y Mae le dio like. ¿Será que ella prefiere a Nicole que a Darian para novia de su hermano? Y es que ella es muy celosa con Jean, pero es que él tiene que elegir quién es su novia, ¿verdad?
Y después de esto, ellas también realizaron el tren de moda de Elige al chico perfecto. Y todos se quedaron sorprendidos, pues Amaranta estaba escogiendo todo lo contrario a Ralph, y hasta comentó él mismo: me voy a pintar el cabello rubio y tatuarme, y voy a ser malo, y ahora tengo 15, adiós. Después Nicole le contesta que se había equivocado al colocar los letreros, entonces todo lo que había escogido pues estaba mal porque era al revés. Y pues continuando con Amaranta, publicó un tweet que dio de qué hablar, pues todos empezaron a decir que iba dirigido a Brianda. Pues publicó lo siguiente: si van a ser malas personas, séanlo, pero háganlo bien y no se los den de niñas buenas y muy buenas vibras en redes sociales. Y en un en vivo comentó que ella en su vida privada solo va a mostrar lo que ella quiere y lo que no, pues no lo mostrará. Pero pues es obvio que tiene problemas estas chicas, y aunque aún no sabemos qué pasó con ellas, poco a poco está saliendo. Pues al principio decían que no tenían problemas y ahora en lugar de decir que todo está bien, pues comenta ella que no tiene por qué hablar de su vida privada. Ignora cuando le preguntan sobre Bri. A ver, yo solo quiero que entiendan una cosa. Yo les muestro lo que quiero de mi vida, lo que les quiero mostrar, y les cuento lo que les quiero contar. Y de repente, si yo no quiero hablar de ciertos temas o de ciertas cosas, no es obligatoriamente que yo tenga que hablar sobre eso. Y más porque, de verdad, soy una persona que cualquier cosa que yo diga, la gente la va a malinterpretar. Entonces no quiero que se armen chismes ni nada malo. Simplemente, pues sí, ya no me junto con Bri ni nada. Tendré mis motivos y ya. Bueno, pues pasamos a Darian y Jean. Pues resulta que Jean estuvo transmitiendo en vivo en Twitch y nos estuvo contando algunas cosas de su vida personal. Y estuvo hablando en el en vivo que una vez había sido amenazado por internet, que tenían supuestamente su pack y que si no pagaba una cantidad de $2,000 lo iban a filtrar el pack. Entonces que Jean estaba muy preocupado y que no sabía qué hacer, pues le habían mostrado una contraseña de su Facebook. Entonces él pensaba que era real, entonces que estaba muy preocupado, para lo cual no sabía si decirle a alguien o no. Dijo: no, pues deposito ese dinero, aunque sea el ahorro de toda mi vida, que es lo que tengo guardado, pero al cabo después puedo ganar más. Entonces les dijo: no, sí, está bien, les deposito, pero estas personas le volvieron a decir: no, pues ¿sabes qué? Sí tenemos tu pack y lo vamos a filtrar dentro de los 48 horas, entonces si no nos depositas en la cantidad de $5,000, lo vamos a filtrar. Entonces fue cuando dijo: chin, o sea, ya hasta me están amenazando con más tiempo, que ya en 48 horas me van a filtrar el pack. Entonces dijo: no, tengo que hacer algo, ¿qué hago? Y estaba tan nervioso que decidió mejor hablarle a Libardo y explicarle toda la situación. Entonces Libardo le dijo: no, ¿sabes qué? Mejor cambia todas las contraseñas de tu correo, de tu Facebook, de todo, y así te aseguras que no hay problema. Entonces le dijo Libardo: no, pues ¿sabes qué? ¿Tú cómo piensas que está el pack? Y él dijo: no, pues la verdad no creo que sea un buen pack. Si fuera buen pack, pues no, como fuera que se filtrara. Entonces Libardo le dijo: no, pues ¿sabes qué? No le hace que lo filtren, tú tranquilo, al cabo después de tiempo se va a olvidar. Pero ya pensaba que con eso se iba a acabar su carrera, pues dijo: ya todo acabó aquí, se va a filtrar mi pack, la gente me va a criticar, ¿no? Ya no sé qué voy a hacer. Y dice que después de las 48 horas que pasaron, que pues ya que no volvió a saber nada de ellos, que nadie más volvió a extorsionarlo. Eso pasó hace un año y que él sentía que pues ya se había acabado su carrera como influencer. Cuéntanos la historia, ¿por qué la contraseña larga en Facebook? Bueno, eso pasó. Les voy a contar qué pasó. Una vez, lo que pasa es que una vez me llegó un correo a mi, pues me llegó un mail a mi mail que decía: Yashlem, sabemos que tu contraseña es... Y me puso una contraseña que yo usaba en Facebook. Y yo, ese día se me bajó la presión. Ese día yo fue... Y cuando yo, no puede ser verdad.
y efectivamente sí, o sea, era un mail de mentiras. En algún lado yo me registré con una contraseña que usaba para Facebook y me querían extorsionar. Y me dijeron, tenemos videos tuyos pues haciéndote el autofantástico. Y yo me quedé así. Y yo dije, no es verdad, me grabaron, tienen mi pack, mi carrera como influencer se fue a la... Hasta aquí llegué yo, me despido, Bali Burger, tienen mi pack, tienen mi contraseña, van a publicarlo, me perdí y me estaban pidiendo $2,000. Me dijeron, en este momento, yo les contesté el correo, yo les dije, ok, les creo. Yo estaba paniqueado, yo toda la noche era, pero no puede ser verdad, pero y si es verdad y se acaba mi carrera. Es que man, yo estaba sudando, yo man, no puede ser que tengan mi pack. Y me decían, tienes 42 horas para enviarnos 48 horas, perdón. 48 horas para enviarnos el dinero o vamos a filtrar todo. Entonces yo ahí hablé con Libardo, yo ya dije, no man, ya me están amenazando que si en 48 horas no pago, van a filtrar mi pack, van a filtrar todo. Y yo, pues bueno, pues igual resulta que me terminó convenciendo de que no lo hiciera y de que si se filtrara mi pack, pues a los 2 días lo iban a olvidar y así. ¿Se imaginan donde hubiese un pack de hace un año en internet? No estaría yo aquí haciendo transmisiones, la verdad. Estaría con un OnlyFans o algo así para recuperar el prestigio de mi imagen. No podría dar la cara en público después de que ese pack saliera, la verdad. Yo tuve un día, una semana de depresión, yo no hacía nada. Ya me daba por muerto, por finalizado en redes sociales. Y pues no, afortunadamente pasaron las 48 horas, yo no volví a saber nada, no volví a saber de extorsión. Yo tuve un aire, yo renací por dentro, yo dije más nunca en la vida vuelvo a usar un computador para ver cosas que no debo ver. Siempre es de mi celular. Voy a colocar un sticker a la... También Jean estuvo hablando que anda malo de un ojo y que por eso no ha podido hacer videos para TikTok, pero que una vez que se alivie de eso, que va a empezar a realizar más videos, que no se preocupen, que por lo pronto va a estar subiendo videos a su página de YouTube y haciendo transmisiones en Twitch. Hablando sobre Naim, nos estuvo comentando en sus historias que había llevado a Tyson a que lo castraran. Bueno, pues aquí les dejo los saludos del día de hoy, gracias por mirarnos, nos vemos en un próximo video. Y si llegaste hasta el final del video y quieres saluditos, déjame una carita de payaso y con esto yo sabré que los quieres. Nos vemos en la próxima. Bye.